Ya habíamos visto el tránsito entre escuela y escuela, entre el origen mitológico, explicación mágico-religiosa que tenían los griegos. Y habíamos pasado a la escuela jónica, ¿sí? Escuela jónica que es la que inicia con la fisis, el estudio de la naturaleza de la naturaleza. Luego pasamos a la escuela pitagórica, que dice que ese estudio es correcto, pero toca medirlo. Más de la escuela jónica van a desprender dos escuelas, que no necesariamente tienen porque están separadas. Es la escuela atomista, que es decir que la materia existe, tan existe que toca dividirla, que toca aunque se puede dividir, y al dividirla se la puede partir en tomos, como los de un libro, pero llega un momento en que no puede. Y en el griego hay una palabra para decir que no se puede, que, que es ausencia, perdón, que no tiene. Esa palabra es sin, es a, ¿listo? A en griego. Ese para decir que no tiene, que carece, a, significa así. Y atomein, dirían en griego, antiguo, llamado griego koine. Y el atomein, pues va a ser el sentido para Demócrito y Leucipo de la escuela atomista. La escuela armonista, que se va a desprender también del anterior, va a integrar todos los demás arjees y teorías de la naturaleza. En la naturaleza va a decir, listo, todo eso es cierto, pero todos somos parte de algo. No existe una partícula hecha totalmente de agua porque sería agua. No existe una bacteria totalmente hecha de aire porque sería aire, no sería bacteria. Nosotros, hasta los organismos más, hasta los virus, son combinaciones de diferentes materias. Nosotros somos combinación de muchos elementos de la tabla periódica, pero todos los seres vivos tienen en común carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son tres. Uno es gas, otro también es gas, otro es un no metal, y aún así los gases son unos gases fríos, unos gases inertes, unos gases comburentes, y sin embargo, pues aquí estamos. Todos los seres vivos estamos hechos de una combinación. Y esa idea de que todos somos combinaciones, de que concilian todas las escuelas, conciliando incluso la pitagórica, sí, bueno, todo eso es cierto, pero toca que esté cifrado, que esté bien combinado, y así se puede lograr explicar la naturaleza en la naturaleza. Esa va a ser la escuela armonista, crear una armonía entre las diferentes teorías para poder responder a los cuestionamientos de la existencia. Posteriormente está la escuela aliática, que esa es dura, que ese es el ser, el origen es el ser, todo es el ser, entonces el ser es móvil, es inmutable, el ser existe por sí mismo, no tiene origen, no tiene fin, no tiene corrupción, en contraposición contra Heráclito de Éfeso que va a decir, no, todo cambia, en realidad lo único absoluto es el cambio, el resto todo cambia, lo único que tiene que estar seguro en esta vida es que todo va a cambiar. Entonces, tenemos esas escuelas, pero van a haber una serie de manes que van a cambiar van a intentar cambiar esa noción filosófica, y son unos sabiondos. Sabiduría en griego antiguo se dice Sofía. Esos sabiondos se van a llamar sofistas. ¿Listo? Son gente que sabe bastante, sabe enredar, sabe capturar la atención del público, pero carecen de un sustento teórico sólido. Me explico. Los sofistas van a querer eh, postular de que todo es relativo. Eso es una de sus ideas, el relativismo. El relativismo va a ser para ellos eh, pues la idea central de que todo es relativo y que para aquello que para ti es bueno, para mí es malo, o viceversa. Entonces, por lo tanto, bien no existe, todo es relativo, todo es circunstancial. Pues el dolor no existe porque pues para lo que me duele, para ti no, y pues eso es relativo. Por lo tanto, el dolor no existe. Y así
con nadito de perro van desarticulando ideas que se habían logrado durante todo el trabajo presocrático. Entonces, los sofistas van a hacer un duro golpe a la filosofía, pero un duro golpe para que pueda avanzar. Porque si no es sometida a un examen tan riguroso como el que le hacen los sofistas, la filosofía difícilmente podría dar cuenta de muchos duros cuestionamientos que contiene. Entonces, con el relativismo la moral no se puede construir, porque pues si vamos a empezar con una moral relativa, ¿a qué horas hacemos moral? Con el relativismo no se puede, eh, por decirlo así, hacer ciencia. Porque pues, si para lo que para ti es un átomo, para mí no lo es, pues el átomo no existe, en últimas, porque entre acá que yo le demuestre, y acá que usted me cree, y acá que yo le quiera creer, pues difícilmente. Entonces, de tal modo que un sofista relativista va a terminar especulando tanto del mundo que va a terminar por anularlo. Entonces, supongamos usted en la antigua Grecia debe mandar a alguien porque le robó gallinas y se encontraba un sofista para que le solucionara el problema antes de ir a la ley. Y si el sofista quería y se sentía como beneficiado con usted, o le caía bien, o usted le había dado plata de antes para negociar, él convencía al otro para que le regalara otras dos gallinas. O si por el contrario el dueño de las gallinas lo había negociado usted antes como sofista, iba y le decía, incluso lo hacía colgar, lo hacía ahorcar. ¿Sí? Es curioso, los sofistas van a manipular, son maestros de la retórica, van a saber embaucar a la gente, a poder sacarle su dinero. Y uno de sus métodos es la antilógica, que es alabar mucho al enemigo para después atacarlo. ¿Listo? Para que se quede sin argumentos. O al contrario, es odiar, atacar a mucho a alguien que me cae bien para después alabarlo. ¿Sí? Entonces, la idea es manipular y conseguir lo que se quiere. Dentro de esa moral va a estar la duda de ellos y es una muy buena duda, en realidad, si los acuerdos, por ejemplo, el que no le pegue a alguien, el que no robe, no mate, o incluso el que no erute, todo eso, realmente hay una ley que nos haga cumplir eso natural, que instintivamente uno sienta que eso no se debe hacer, o eso es un acuerdo que usted le dicen desde niño, y pues a todos nos lo han dicho desde niños, y por lo tanto es un acuerdo de que la sociedad llegó en algún momento dado, nos lo pusieron. Entonces, y uno ve casos, en realidad uno ve casos donde en algunas naciones, en algunos países, las leyes cambian. Cambian drásticamente. Lo que en un lugar es legal, en el otro lugar es ilegal. El maltrato infantil no necesariamente está penalizado en todo el mundo. La violación a las mujeres no ha estado legalizada, no ha estado penalizada en todo el mundo a lo largo de la historia. Uno pensaría que sí, algo tan grave. La esclavitud fue legal, hoy por hoy es ilegal. Entonces uno dice, si las leyes van cambiando de acuerdo al espíritu de los tiempos, el espíritu de los tiempos es relativo. Entonces no hay una ley que sea eterna, todos son acuerdos. Y pues en ese orden de ideas, pues como no hay acuerdos, yo puedo manipular los acuerdos y puedo hacerle caer a la cuenta que todo es un acuerdo y que en realidad lo único que importa es eh, tener en cuenta que el más fuerte es el que puede valer y ya, y ir modificando los acuerdos a su conveniencia. La otra, eso de los acuerdos se llama el convencionalismo. Todo han sido convenciones, ¿listo? La convención, llegamos a esa convención, a este acuerdo de que eructar es malo, pero hay naciones donde eructar significa expresar que quedó satisfecho. No por eso eructar es bueno, porque para eso está la filosofía, para decir, no, no. Una cosa es que en cierta población tenga por costumbre matar niños, y otra cosa es que eso esté bien hecho. Entonces, otros de esos que se equivocaron de camino, pero que llevan por ese lado, son los naturalistas. Los naturalistas van a decir, pues el ser humano nace con impulsos naturales y debe cumplirlos. Y el que se oponga, pues se tendrá que enfrentar. Y el que venza, gana. Y esa persona se impone sobre los otros porque a lo largo de la historia ha sido así. A lo largo de la historia un rey tiene el poder, gana, pues, oprime a los otros porque quiere, pues, y no le da miedo. Entonces, en ese orden de ideas, el naturalismo de los sofistas va a ser la ley más fuerte.
versus el convencionalismo, que también va a postular lo mismo, pero con la idea de que todo es acordado entre los humanos y que todos los acuerdos se pueden romper porque se han roto a lo largo de la historia. Otra de las posturas de los eh, sofistas se resumen en esas dos frases. Una de ellas es, nada existe, y si existiera sería incognoscible. Si fuera cognoscible, o sea, que se puede conocer, sería incomunicable. O sea, para ellos no es posible llegar a ninguna verdad. Ellos no van a creer en los dioses. No lo van a negar tampoco, van a decir, bueno, los dioses de pronto existan, pero de ahí a que se llamen Zeus y de ahí a que esas historias sean ciertas, difícil. Entonces, eh, van a rechazar la idea de los dioses, pero no tajantemente así que no existen, sino que no se van a preocupar por eso. Al postular que nada existe, van a decir que no es posible llegar a ningún conocimiento. Y que si existe, pues es difícil de comunicar porque no es la misma manera como yo conozco o como tú conoces. Entonces los sofistas van a ser gente que van a desequilibrar la ciencia, van a desequilibrar el pensamiento filosófico porque sus preguntas son muy fuertes, son cuestionamientos viciados que buscan, como cuando uno quiere arruinar una exposición y pregunta algo bien difícil. Si la exposición está bien hecha, la persona responde, pero si está mal hecha, la exposición sucumbe. Si la persona no domina el tema, baila. Entonces, eso fue un aporte de los sofistas, fortalecer la filosofía a través de las preguntas incómodas que hacían, pero esas preguntas eran necesarias para comprobar si realmente la filosofía estaba diciendo la verdad o estaba aproximándose a la verdad al menos. Entonces, en la anterior frase que había dicho que nada existe, entonces si existiera fuera inconocible y si fuera cognoscible sería incomunicable, nos remite a otro movimiento sofístico que es el nihilismo. Nihilismo, N-H-I-L-I-S-M-O. Nada en latín, nihil. El nihilismo es el mismo escepticismo. No confundir con el escepticismo científico. El escepticismo científico niega lo mágico religioso o lo que no esté dentro de las posibilidades científicas, pero propone. ¿Sí? El escepticismo científico dice, bueno, eh, de ahí a que la Virgen María se haya aparecido en la hoja de plátano, pues eso propone, lo niega, pero propone. ¿Listo? El escepticismo de los sofistas no propone nada, nada. O sea, usted con un sofista de estos, no, pues nada existe, y no, eso no se puede conocer. Puede estar cayendo el agua encima y dice que no está lloviendo, y no, pues yo puedo ser el sueño de alguien, yo puedo estar pensando en otras cosas, yo puedo, incluso no puedo estar mojándome, eso puede ser una ilusión óptica. No, se resisten a creer una verdad que sea autoevidente. Entonces para ellos no existen ni leyes, o sea, mucho menos leyes eternas. Con un sofista no es posible crear ciencia porque va a distorsionar la ciencia, la va a combinar de tal modo que pues, no sea posible razonar con un sofista. Y eso todavía se ve hoy. ¿Sí? Eso todavía hay muchos argumentos sofistas que intentan derrumbar los avances científicos, los avances incluso religiosos. Un sofista es incómodo para la religión, para la ciencia, para cualquiera, porque es una persona que se las da de sabio, sabiondo, pero con argumentos bastante bien elaborados, que traman a cualquier ignorante, pero que todos sabemos, o todas las personas con un intelecto iluminado, y no hay que ser muy inteligente, no hay que ser muy enciclopédico, simplemente entender los fundamentos del movimiento sofista. Entonces, los sofistas no van a ser filósofos, van a ser contrarios a los filósofos, van a ser gente muy hábil, pero que intenta derrumbar cualquier forma de construcción cognitiva porque dicen que todo es relativo, que nada existe, que la ley de más fuerte, que todo es sacar provecho de algo y ya, que ese es el sentido de la vida. Que sí que los poemas existen, pero que en realidad los poemas pueden no existir. Entonces, pues hay gente que se contradice porque ha leído bastante, cree en lo que ha leído para poder confundir y sin embargo no creen en eso. Entonces, son gente complicada. Van a haber sofistas que van a decir, por ejemplo, Protágoras va a decir, el hombre es la medida de todas las cosas. Cuando dice que el hombre es la medida de todas las cosas, está diciendo que el ser humano es el que mide todo. ¿Sí? Supongamos que hubieran unos extraterrestres, eso no lo decían ellos, pero supongamos para poder explicar,
que hay unos extraterrestres. Y supongamos que esos extraterrestres quieren entender nosotros cómo medimos el mundo. No es que llegamos en 2 horas. Un extraterrestre no tiene por qué entender qué es una hora. No hay manera de convertir una hora para ellos porque pues, ellos vienen de otro planeta donde miden el tiempo de otra forma. No sabemos si miden el tiempo. Entonces, el humano considera que el mundo está cifrado en términos humanos. Eso por un lado. Por otro lado, la frase también nos remite a la idea de que cada uno puede sacar ventajas propias y usted es la medida de las cosas. Usted es el que mide qué es lo bueno y qué es lo malo. Usted es el que mide qué es lo cierto y qué es lo falso. Ya, nadie puede mandar en su mente. Y como nadie puede mandar en su mente, usted es la medida de todas las cosas. Usted es el que mide. Y nadie puede traerle una medida extranjera. Porque no va a aplicar. No tiene por qué aplicarle. Porque solo usted puede saber lo que se siente. Solo no hay una manera ni siquiera de medir el calor, imagínense, en ese orden de ideas. Entonces, eso va a ser el movimiento escéptico nihilista, que ya es extremo, ya mejor dicho, es negar que no hay nada de nada. ¿Listo? Entonces, esos son los postulados sofistas. El nihilismo, el escepticismo, que es el mismo, el relativismo, el convencionalismo y la ley de más fuerte, que es el naturalismo. Entonces, ellos van a agarrarse con todo el mundo porque van a hacer un fastidio académico, alguien que todo el tiempo, bacano que haga preguntas, pero ¿qué tal? Y no acepta ninguna respuesta. Ninguna respuesta lo convence, sin embargo, siguiendo preguntas para sacar provecho, para beneficiarse o beneficiar a las personas que les cae bien. Eso no es algo académico. Algo académico tiene que reconocer la verdad tal y como se presenta, independientemente de que le incomode. Entonces, supongamos un estudiante no me cae muy bien, pero hace las tareas bien. Yo tengo que reconocer que hizo la tarea bien. Tengo que reconocer, tanto por ética profesional como por amor a la verdad, de que esa persona tiene capacidades y que aunque no me caiga bien, pues tengo que reconocerlas. Eso es un ejercicio filosófico. No solo él, sino no solo en el ámbito profesional, sino en todos los ámbitos de la existencia. Se puede tener un enemigo que le caiga mal, pero tiene que reconocer que esa persona tiene logros. No puede negarle de que no es capaz de hacer algo, porque sí es capaz. Entonces, en ese orden de ideas, el movimiento sofista va a ser adverso para la filosofía, pero al mismo tiempo la va a fortalecer. ¿Listo? Les voy a dejar una canción, se llama El rap de los sofistas, que no sé si sea un rap en realidad, pero sirve para poder orientarnos un poco más. ¿Vale? Hay unas actividades para hacer hoy, tienen que entregarlas hoy mismo antes de que acabe la clase. Si no las entrega hoy mismo es como si no hubiera estado en clase. ¿Listo?